Una vez que tenemos construido nuestro circuito en forma gráfica, el paso siguiente es editar todos y cada uno de los componentes dentro del circuito a fin de definir o setear las características, los valores de los parámetros asociados. En los resistores tenemos que definir la resistencia. En las fuentes tenemos que definir si es fuente de corriente continua, corriente alterna y el voltaje. ¿Ok? Entonces, la forma de editar los componentes es sumamente sencillo. Lo que se tiene que hacer es un doble clic y al momento de efectuar el doble clic, el Schematic Editor automáticamente abrirá una ventana de diálogo y nos preguntará cuál es el parámetro que queremos cambiar. En este caso es la resistencia. Aparece una vez la resistencia por defecto. Y en este primer caso, R1, vamos a utilizar 5 ohmios. Efectuamos el paso en el siguiente resistor, el resistor resistor R2. Efectuamos un doble clic y en este caso tenemos que colocar una resistencia de 10 ohmios. Luego pasamos a la resistencia R3 que se encuentra en la parte superior derecha. Le damos doble clic, se nos abre la ventana de diálogo y colocamos que la resistencia es 6 ohmios. Finalmente, para completar los elementos pasivos, el resistor R4, le damos doble clic. El resistor R4 es el que está a la extrema derecha. Le damos doble clic, se nos abre la ventana de diálogo, colocamos los 4 ohmios y ya hemos configurado de manera completa los valores de la resistencia de todos los resistores en este circuito. Paso siguiente, lo que tenemos que hacer es configurar las fuentes ideales de voltaje. Las fuentes ideales de voltaje, el proceso de configurado es idéntico, es editar los datos del componente. Para editar los datos del componente, simplemente lo que tenemos que hacer es un doble clic y se efectúa la corrección, ¿ok? En este caso queremos mantener el voltaje constante. Y en este caso a 10 voltios para el caso de la fuente en la rama del medio. Para la fuente de voltaje V1, lo que tenemos que hacer es simplemente, V1 es la fuente que se encuentra al extremo izquierdo, es simplemente efectuar doble clic, nos damos cuenta que es una fuente de voltaje constante y colocamos 15 voltios. De tal manera que hemos completado todos los datos de los componentes activos y pasivos que corresponden al circuito. Una vez que hemos efectuado esto, tenemos el circuito. Sin embargo, el circuito no tiene dispositivos de medición y en consecuencia no podríamos capturar los valores de los voltajes. En tal sentido, el paso siguiente es incorporar dispositivos de medición. En este caso, lo que vamos a incluir dentro de este circuito son current measurements. Current measurements se encuentran ubicados dentro de la librería, fácil de identificar, fácil de conseguir. Simplemente lo que tenemos que ir es al folder en la library que dice measurements y dentro de ellas la opción va a aparecer current measurements, ¿ok? Una vez que tenemos la current measurement aquí, las seleccionamos y las arrastramos y las colocamos dentro del circuito. He utilizado el botón de rotar para colocar esta en la misma dirección de la corriente I3 que ya habíamos definido, ¿ok? Entonces, el paso siguiente es que tenemos que ajustar que estas mediciones van a estar tomando variables eléctricas, va a estar tomando señales desde el circuito, pero esas señales las queremos mandar como variables de medición a lo que posteriormente va a ser el SCADA, ¿ok? El Hill SCADA. Entonces tenemos que habilitar que cada una de estas current measurements tenga habilitada lo que es un signal processing, ¿ok? El proceso de habilitar el signal processing en cada una de las current measurements es sumamente sencillo. Simplemente le damos doble clic y cuando le damos doble clic se nos abre la ventana de diálogo del current measurements y van a darse cuenta que hay un primer tab que dice general y el segundo tab que dice signal processing. Lo que tenemos que hacer es simplemente definir como verdadero la variable o la bandera de signal output. En este caso lo que estamos haciendo es habilitando que la current measurement pueda emitir una señal de salida que en este caso va a ser la current measurement que va a ser utilizada para signal processing, ¿ok?
Cuando se efectúa ese proceso de activar el signal processing, ustedes se van a dar cuenta que el icono de la medición de corriente, de la current measurement, va a cambiar y va a tener un pico de color azul. Porque dentro de Typhoon Hill Schematic, todas las señales que sean para ser procesadas van a ser de color azul, ¿ok? Entonces efectuamos la tarea semejante en las otras mediciones de corriente, la medición de corriente 2 y 3, y aquí las tenemos mostradas. Pero ¿qué ocurre? Que estas mediciones de corriente tienen que estar en serie con las ramas donde queremos medir la corriente. Entonces lo que voy a hacer es simplemente seleccionar la rama entre la fuente de voltaje y el resistor R1, la voy a cortar y luego voy a conectar la fuente B1 a mi medidor de corriente y luego el medidor de corriente a mi resistor R1. Lo que estoy haciendo es simplemente insertando los componentes de medición en las ramas con el sentido y la dirección que estaba definida en el circuito. Ese proceso se puede completar de una manera muy rápida y una vez que lo hemos realizado, se van a dar cuenta que aquí tenemos una medición de corriente, la otra medición de la corriente en la rama del medio y la medición de la corriente I2 en el lazo del lado derecho, ¿ok? Entonces, para recordar dónde estamos, en este momento estamos en la primera etapa del workflow, del flujo de trabajo. En esta etapa estamos creando un esquemático que es donde están los componentes, que es donde están los dispositivos del dominio eléctrico y donde se efectúa la captura de señales para procesamiento. Sin embargo, yo les mencioné que del mundo del schematic yo voy a tomar señales y las tengo que hacer llegar a la SCADA. Entonces, tenemos que tener un dispositivo que efectúe esa conexión para que luego, cuando yo esté dentro de la SCADA, yo pueda utilizar esas señales, por ejemplo, para mostrar el valor de la variable. Entonces, tenemos que crear una unión entre lo que es el SCADA Hill y lo que es entre lo que es el Hill Schematic, perdón, y el Hill SCADA. Y eso lo hace lo que se denomina el SCADA Output. El SCADA Output es fundamentalmente un componente. El SCADA Output es fundamentalmente un componente que permite capturar señales y desplazarlas, enviarlas al Hill SCADA. Entonces es algo sumamente sencillo. Lo que tenemos que hacer ahora es que cada uno de los medidores de corriente le vamos a colocar uno de estos SCADA Hill. La idea de colocarles estos SCADA Output es fundamentalmente efectuar o enviar las señales al SCADA Hill, al Hill SCADA, para que podamos efectuar el monitoreo de las señales, ¿ok? Entonces, para colocar estos SCADA outputs es muy sencillo. Podemos utilizar el searcher y buscar SCADA output o simplemente irnos a la carpeta de Signal Processing. Dentro de Sinks vamos a encontrar lo que es el SCADA output. Y simplemente con drag and drop lo colocamos en nuestra área de trabajo. Paso final es efectuar la conexión, un clic en el dispositivo de medición de corriente y un clic al final donde está nuestro SCADA Output. Y lo que estamos haciendo es fundamentalmente diciéndole al Typhoon Hill Control Center que desde el schematic vamos a mandar señales al Hill SCADA, ¿ok? Entonces, una vez que nuestro circuito está listo, ustedes se deben recordar, teníamos 4 resistores, 2 fuentes de voltaje, 3 medidores de corriente y ahora en color azul pueden ver estos SCADA outputs. SCADA output para la corriente 1, SCADA output para la corriente 2 y para la corriente 3. Bueno, ya nosotros hemos completado la creación de nuestro modelo dentro de lo que es el Hill Schematic. Ahora,
el Schematic Editor, nosotros tenemos que compilar nuestro modelo y ese es ese es el paso decisivo para identificar si nuestro modelo está correctamente mostrado. Si usted ha seguido todos los pasos que yo le he estado mencionando y dictando, no deberíamos tener ningún tipo de problema, ¿ok? ¿Cómo se efectúa el compilado del schematic? Bueno, es muy sencillo. En la barra de herramientas, en la parte superior, ustedes van a identificar dos iconos. Uno de esos iconos tiene algo así como los dos iconos tienen como una flecha azul yendo hacia abajo. Ambos iconos tienen la función de compilar el esquemático, con la diferencia de que el icono que se encuentra más a la derecha compila el schematic, pero al mismo tiempo abre el Hill SCADA, ¿ok? En este momento yo solamente quiero verificar que mi modelo se encuentre correcto. En tal sentido voy a presionar solamente compilar el schematic. Una alternativa al proceso que les he dicho, simplemente de presionar el icono, es ir a el menú, modelos, y luego encontrar la opción compilar el schematic. Y una opción por teclado es fundamentalmente presionar F5. Si presionamos F5, entonces el Schematic Editor va a compilar nuestro modelo. Cuando compila nuestro modelo, en la ventana de salida se efectúan una serie de instrucciones. Esta serie de instrucciones nos están diciendo cómo los modelos están siendo ajustados para el hardware de real time que estamos utilizando, las escalas de tiempo, cómo el proceso va a ser dividido dentro de las diferentes unidades de campo, de cálculo, etcétera. Yo de momento no voy a explicar esto porque esto requiere un poco más de explicación y tiempo. En este video solamente estoy enseñando cómo construir un modelo muy sencillo. En este modelo muy sencillo, la validación, el proceso de validación debe ser positivo y vamos a ver en color verde un mensaje en la ventana de salida que nos va a decir que la validación ha pasado. Y al final del mismo nos debería indicar que la compilación ha finalizado exitosamente. En este caso, nuestro modelo está listo y es correcto para ser utilizado en una simulación. Y esa simulación se efectúa dentro de lo que es el Hill SCADA, ¿ok? Entonces, de momento quiero que entiendan que en este momento hemos finalizado el paso número 1. El paso número 1 es fundamentalmente crear nuestro modelo dentro del Schematic Editor. El paso número 1 es incluso asignar dispositivos para enviar las señales de salida al SCADA y finalmente compilar el modelo y si todo sale bien, una vez que la compilación es terminada, debe ser exitosa.